Hola a todos mis oyentes de la historia. En este video hablaremos sobre el rango de la Válide y de todas las mujeres que llevaron este nombre, que fue cambiando por los años durante el Imperio Otomano. La persona que llevaba el nombre de Válide era la madre del sultán, al igual que las mujeres que vivían en la ciudad. En los primeros siglos del imperio, el título de Valide Sultán todavía no existía, pero el de Valide Hatun sí. La palabra Valide era el significado de madre y la palabra Hatun se refería a la mujer respetuosamente. Ese era el término. Las madres del harén se llamaban así cuando estaban con sus hijos en las provincias que éstos gobernaban. Este tipo de rango empezaba desde antes de que el Sheshede fuera el sultán, y se podía ver que las mujeres todavía eran las concubinas. En las provincias, las madres tenían el trabajo de controlar la corte del joven príncipe y construir un harén, eligiendo a las mujeres que serían concubinas y brindando educación. Si la Valide Hatun tenía hijas, éstas también debían estar con su madre. La posición de la Valide era alto cuando su hijo estaba en la provincia. Esto le daba el poder sobre muchos asuntos del imperio. Cuando el hijo ascendía al trono, la madre podía controlar el harén, elegir a las personas que pudieran acompañarla con la administración. Se sabe también que las madres hacían mucha caridad y proyectos de construcción cuando sus hijos gobernaban las provincias. Mucho antes de la conquista de Constantinopla, el harén, al igual que el palacio, era más modesto, por lo cual era algo más fácil de mantener al orden. Pero cuando se conquistó Constantinopla, el palacio viejo se transformó en el harén, permitiendo que la Valide tenga más poder. Estas son las primeras mujeres en ser consideradas Valides Hatun, o sea, madres importantes sin importar que fueran una leyenda. Halime Hatun es la supuesta madre de Osman I. Para muchos historiadores se la considera como una leyenda, debido a la falta de pruebas sobre su vida. Posiblemente su nacimiento haya sido en 1205. Se cree que era una princesa selyúcida, pero no hay evidencia sobre esto, lo cual hace suponer que tal vez fue una simple plebeya. No existen datos de cuándo murió, pero se da a suponer que pudo haber sido antes de que su hijo comenzara a dar vida al Imperio Otomano. Es considerada como la madre de los otomanos por ser la madre del primer sultán Osman I. Malun Hatun fue la primera esposa del sultán Osman I. Es la madre de Orhan I, que se la considera como el primer sultán de la historia otomana. Muchos sostienen que Malun venía de una familia muy influyente en esas épocas, o era hija de un jeque, pero aún así ella se convirtió en la esposa legal de Osman, dando a luz a Orhan. Es a esta mujer que se la considera como la madre de los otomanos. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento ni cuántos hijos tuvo con Osman, pero ella murió antes de 1324. Justamente fue en 1324 en que Orhan I construyó un complejo dedicado a su madre. Lamentablemente, Malum no pudo disfrutar de ningún poder porque cuando su hijo estaba en el poder, ella ya estaba muerta. Nilufer Hatun. Ella fue madre del sultán Murad I. En la historia otomana, se la considera como la primera mujer en ascender de esclava al rango de madre del sultán. Se sabe que se convirtió en la concubina de Orhan después de 1324. El hijo de Nilufer, Murad,
nació en 1326, pero la primera mención de la mujer no se hizo hasta 1331, cuando saludó a cierto viajero llamado Ibn Battuta, en nombre de Jorján en Nikea. Basándonos en este año y en el año de nacimiento de Murat, podemos calcular que Nilüfer pudo haber nacido alrededor de 1300. Murió en 1383, por lo que sobrevivió a la entronización de su hijo, y con eso se convirtió en la primera Valide Hatun de la historia del Imperio Otomano. Ella gobernó durante 21 años, sin embargo, no sabemos mucho sobre sus acciones. Gülsisek Hatun fue madre del sultán Bayezid I. Había muchas leyendas sobre su origen, pero ahora existen datos que sostienen que Gülsisek era una esclava de origen griego. No tenemos datos de cuándo se convirtió en la concubina de Murat, pero ella no fue la esposa legal. Su hijo nació en 1360. Lamentablemente, no se sabe mucho sobre la vida de Gülsisek, pero cuando su hijo estaba en el poder, ella mandó a construir un monasterio derviche y una mezquita en Bursa, convirtiéndose en la primera Valide Hatun en construir una mezquita. Falleció en 1400 y fue enterrada en su propio mausoleo. Con esto se da a entender que no estuvo cuando su hijo fue capturado por Timur Lenk en 1402. Devlet Hatun fue madre del sultán Mehmed I. Ella también era una mujer de origen esclavo. No se sabe la fecha de su nacimiento, pero se sostiene que su origen era esclavo. Devlet figura en los registros de una de sus fundaciones como Daulat bint It af Allah, lo que significa que era hija de un hombre no musulmán ni turco. Debido a que Bayezid I tenía una esposa legal, no hay mucha información sobre su vida. Después del secuestro y muerte de Bayezid I, el imperio operó bajo el gobierno interregno, que era la guerra civil de todos los hijos de Bayezid por el trono, por lo que los hijos de Bayezid dividieron el imperio y estuvieron en guerra por esos años. Esto terminó en el año de 1413, cuando el hijo de Devlet, Mehmed, se convirtió en monarca después de derrotar a todos sus hermanos. Sin embargo, Devlet no pudo disfrutar del Valide Hatun por mucho tiempo, ya que murió en enero de 1414 y fue enterrada en Bursa. Emine Hatun, consorte de Mehmed I, es una supuesta madre de Murat II, ya que hasta hoy se sigue discutiendo sobre quién fue la verdadera madre de este sultán. Se sabe que Emine era una princesa de Dulkadir, que era una dinastía con mucho poder sobre esas épocas, hija de una familia muy influyente. No sabemos cómo conoció a Mehmed Çelebi, pero se casó con él en el año 1403, cuando comenzó el interregno otomano. Esta unión fue por motivos políticos, ya que Mehmed necesitaba el apoyo de la familia Dulkadir. Murat II nació en 1404. Este gobernó el imperio desde 1421 hasta 1451. Por otro lado, se sostiene que la madre de Murat era la hija de una familia de ascendencia noble llamada Şehzade Hatun. Sin embargo, también es posible que su madre haya sido una esclava desconocida. Lamentablemente, no se sabe la fecha de muerte de Emine o de Şehzade Hatun. Uma Hatun fue la consorte del sultán Murat II. Es la madre del sultán Mehmed III el Conquistador de Constantinopla. Sus orígenes son controvertidos.
pero lo cierto es que fue una concubina esclava, porque en la escritura de su fundación piadosa se la menciona como Hatun bint Abdullah, que es como se llamaban a las mujeres conversas. Además, Uma era un nombre de origen persa, y claramente se le dio cuando entró en el harén. Hay muy pocos datos sobre la vida de Huma. Se sabe que dio a luz a Mehmet en marzo de 1432 y este hijo casi nunca habló de ella. En 1443 siguió a su hijo a Amasya, donde fue nombrado por el sultán como el gobernador. Al año siguiente, el sultán Murad se deprimió y renunció al trono, por lo que en 1444 su hijo asumió el cargo. En este momento, Uma se convirtió en la válide Hatun, pero su hijo no pudo gobernar en esos momentos, ya que lo hizo el gran visir. Por este motivo, Huma no tuvo poder alguno. En 1446, el sultán Murad regresó y el breve reinado de Mehmet llegó a su fin. Uma pasó los siguientes años en Bursa, y su vida a partir de ahora pasó a ser un gran misterio. Varios historiadores sostienen que murió en 1449, antes de ver a su hijo Mehmet ascender al trono nuevamente en 1451. Otros sostienen que no había una buena relación entre ella y su hijo, por lo cual ella se distanció de él y no estuvo a su lado en la conquista de Constantinopla. Y esto da a entender que no se convirtió en la válide Hatun. Gulbahar Hatun, favorita del sultán Mehmet II, madre del sultán Bayezid II, que era el abuelo de Soleimán el Magnífico. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento. El origen de Gulbahar fue aclarado cuando se encontró un documento que decía que era de ascendencia esclava. Posiblemente sus orígenes fueran de Grecia o de albanés. En 1455, o tal vez en 1456, Mehmet II designó a su hijo como gobernador de Amasya, por lo que ella lo siguió como era su deber. Ahí permaneció a su lado hasta 1481. Se sabe que la vida de Gulbahar fue muy espléndida en Amasya, pues tenía grandes fortunas y estaba al tanto de la política local. Cuando su hijo se volvió el nuevo sultán en el año 1481, ella se mudó al Palacio Viejo y tomó el control del harén bastante bien. Tenía una voluntad y un carácter bastante fuerte. En su vida logró ayudar y asesorar a su hijo por medio de cartas, ya que el sultán estaba viviendo en el palacio de Topkapi. Ella murió en 1492, después de 11 años de gobierno, y fue enterrada en Estambul. Gulbahar fue la primera válide Hatun en gobernar en Estambul y en tener una influencia significativa en su hijo, y también en la política. Bayezid II construyó una mezquita en su honor en Edirne, que fue destruida en el siglo XX. Ayse Gulbahar fue concubina del sultán Bayezid II, madre de Selim I. Ayse se menciona en uno de los documentos de su fundación como Hatun bint It Abd Us Sameh, que era una mención típica para los conversos de Anatolia y Balcanes nacidos en el cristianismo. En base a esto, es probable que Ayse Gulbahar fuera una esclava de Anatolia o de los Balcanes que luego se convirtió en la concubina de Bayezid II. Ayse Gulbahar tenía cejas arqueadas como sombrero, angulares sobre sus ojos oscuros y hundidos. Disparaba dagas a quienes se postraban en deferencia hacia ella. Ciertamente las características similares de su hijo Selim I fueron heredadas por ella. Ayse Gulbahar dio a luz a su único hijo Selim en 1470, con quien vivieron en el harén de Bayezid hasta que Selim se convirtió en gobernador de Trabzon. En Trabzon, Ayse Gulbahar tuvo una gran influencia,
pero a medida que su hijo maduraba, ella se relegaba cada vez más a un segundo plano. Durante el reinado del sultán Bayezid II, este creó el título de sultán referido solamente para las hijas legítimas de cada sultán. Esto hizo que el título Hatun fuera inferior. Solo se usaría para las mujeres que trabajaban en el harén o aquellas que se casarían con personas poderosas dentro del Imperio Otomano o las que vivían en la ciudad. Pero las hijas de los sultanes tendrían solo el nombre de sultán. Con la existencia de este título, todas las madres de los sultanes ahora se llamarían Valide Sultán. Sin embargo, la madre de Bayezid II no tuvo este título, ni mucho menos la madre de Sultán Selim I, Aysegul Bahar, porque falleció antes de que su hijo llegara al poder. En la historia otomana fue Suleimán que le dio el título de Valide Sultán a su madre, convirtiéndola en la primera Valide Sultán. Hay que explicar también que a pesar de la existencia de este título, el poder de la Valide no fue tan alto, pues tenía las mismas responsabilidades que lo tuvieron las Valides Hatun en el pasado, que era gobernar el harén. Además, este título fue un gran cambio en todo el imperio, ya que todas las madres de la ciudad se llamaban Valide Hatun. Pero con la llegada de la Valide Sultán, este término solo se refería únicamente a la madre del gobernante. Ayse Hafsa Sultán fue madre de Suleimán I el Magnífico. No se sabe la fecha de su nacimiento, pero posiblemente se cree que fue tal vez en 1470 o 1475. La leyenda sostiene que era una princesa de Crimea, pero en realidad era una esclava. Ella pasó a ser la concubina de Selim I y le dio muchos hijos. Cuando su hijo ascendió al trono, recibió el título de Valide Sultán. Ella fue una Valide generosa y amada por su pueblo. Llegó a hacer mucha caridad, a dirigir el harén de manera excelente, siempre estando atentas de las concubinas del sultán. Amó a todos sus nietos. Participó en la política, brindando opiniones con respecto al gobierno de su hijo. Siempre estuvo de acuerdo con el sultán. A pesar de esto, jamás tuvo la intención de sobrepasar a Suleimán. Fue Valide Sultán durante 14 años y después de su muerte en 1534 se convirtió en la primera mujer de origen esclavo en recibir un entierro imperial. Por otro lado, se debe explicar también que Mihrimah Sultán, la hija de Hurrem, no forma parte de las Valide Sultán, ya que ella nunca tuvo este título. Simplemente en el gobierno de Selim II, ella trabajó como una Valide en el Palacio Viejo, trabajando y administrándolo. Nurbanu Sultán. En el reinado de Suleimán, el rango de Valide Sultán era solamente un nombre respetuoso para la madre del sultán, pero no era un título legal u oficial. Es con la llegada del sultán Murad III al trono en 1574 que el rango de Valide Sultán tuvo un gran cambio. El título ahora fue legal, registrado y oficial. Eso hacía que las válides ya pudieran firmar documentos y cartas con la palabra de sultán, colocando sus nombres en el medio y válide al final, ya que antes solo se firmaban como la madre del sultán que gobernaba en ese tiempo. Estos cambios duraron hasta el final del Imperio Otomano, aunque la válide con el tiempo fue perdiendo influencia en los siglos XVIII y XIX. En los siglos XVII y XVIII, el poder de las válides alcanzó niveles sin precedentes. Debido a los sultanes no aptos, los niños sultanes y la evolución de la situación geopolítica, varios de ellos fueron regentes de facto u oficiales. Tras el final de su regencia, su función principal fue mantener en orden el harén de los sultanes, pero también prestaron especial atención a la caridad y a la política. En los siglos XVI y XVII no se pudo encontrar ningún válide sultán sin un papel importante. Nurbanu fue una esclava de origen veneciano nacida posiblemente en 1525.
Ella fue capturada y llevada a Estambul, donde se convirtió en concubina de Selim II y le dio varios hijos en Konya. Cuando en 1566 Selim ascendió al trono, Nurbanu fue la primera o segunda en ocupar el rango de Aseki Sultán como esposa legal. En el reinado de Selim II, Nurbanu ya era llamada como Valide Sultán, porque Selim había señalado a su hijo Murat como heredero. Antes de que Murat III entrara en Estambul en 1574, después de la muerte de su padre, Nurbanu fue al antiguo palacio, y después de que su hijo llegara al trono, la llevaron en una magnífica procesión al Palacio Topkapi, una tradición de las nuevas Válides sultanas. Poco después de la ascensión de Murat III, Nurbanu lo convenció de trasladar el harén del sultán vivo al Palacio Topkapi y dejar el antiguo palacio para las princesas viudas y las consortes y concubinas viudas de los sultanes. Como lo había dicho anteriormente, para mostrar su respeto por su madre, Murat III hizo que el título de Valide Sultán fuera algo legal oficial, convirtiendo a Nurbanu en primera en usarlo. Con su título formal, la Valide Sultán se unió a las filas de los funcionarios más exaltados del imperio, cuyo estatuto fue reconocido por la omisión de sus nombres personales. Por lo tanto, en lugar de escribir madre del sultán Murat III, Nurbanu ya se podía denominar a sí misma como Nurbanu Valide Sultán. Y con este cambio, la Valide no solo cumplía con las responsabilidades habituales según la tradición, sino con otras tareas más importantes. A lo largo de su vida hizo mucha caridad, proyectos de construcción, también tuvo una gran influencia en la política y excelente relación con la realeza de afuera. Fue Valide Sultán durante 9 años, desde 1574 hasta su muerte en 1583. Fue enterrada al lado de su esposo, haciendo un gran cambio, pues antes los sultanes podían estar solos en su turbe, pero ahora Nurbanu y Selim pasaron a ser la primera pareja de la dinastía en poder descansar el uno al lado del otro. Safiye Sultán fue la madre del sultán Mehmed III. Sus orígenes posiblemente hayan sido de Albania. Su fecha de nacimiento fue en 1540 o 1550. Algún momento de su vida fue capturada y enviada a Estambul. Ella fue educada por la hija de Mihrimah, Umayya Sultán, quien más tarde la regaló al sultán Murat III. Ella dio a luz a varios hijos, incluyendo al futuro sultán. Después de tener una vida difícil en el harén, debido a que había sido exiliada al Palacio Viejo por orden del sultán Murat, tuvo que esperar varios años, hasta que su suegra falleció y ella regresó con Murat para convertirse ahora en su esposa legal. Su hijo Mehmed se volvió al sultán en 1595. Sin embargo, este no tenía buena experiencia, por lo que su madre gobernó en su lugar. Safiye no era tan querida por su pueblo porque se creía que controlaba a su hijo. Además, se había producido en contra suya levantamientos por las decisiones incorrectas que hacía el sultán. Sin embargo, tuvo una buena relación con la realeza de afuera. También hizo grandes mezquitas que hasta ahora existen. Después de la muerte de su hijo, Safiye se convirtió en la primera válida en seguir viviendo después de la muerte del sultán. Ahmed I, su nieto, llegó al trono y le envió al Palacio Viejo, donde Safiye permaneció ahí hasta su muerte en 1620. Handan Sultan, madre del sultán Ahmed I, nació en el año 1570 en Bosnia. Fue educada por la hija de Selim II, Herberhan. Entró al harén en el año 1582. Dio a su primer hijo, Selim, en 1585. Los historiadores afirman que ella era la madre de este joven. También se piensa que tuvo otros hijos más, uno que murió a temprana edad. Ahmed nació en 1590. Cuando su esposo se convirtió en el nuevo sultán, la vida de Handan cambió de repente. Viajó a Estambul. Una epidemia devastó la capital en 1597, matando al hijo mayor de Handan, el Yeye de Selim.
Handan se encontró finalmente en el poder en 1603, cuando Mehmed murió y su hijo ascendió al trono. Ahmed tenía tan solo 13 años, por lo que se necesitaban regentes a su lado. Fue así que tuvo 2 regentes, su madre Handan y un maestro llamado Mustafa Efendi. Se sabe con claridad que Handan fue una regente designada extraoficialmente. Ella pasó a ser la primera mujer regente del Imperio Otomano. Prácticamente gobernó el lugar de su hijo durante meses. Asistió a audiencias, organizó una limpieza política para deshacerse de los partidarios de Safiye. Sin embargo, la vida de Handan terminó temprano, ya que murió en 1605, convirtiéndose en una de las sultanas válidas reinantes más cortas, con solo 2 años de reinado. Halime Sultan fue madre de Mustafa I. Halime era de Abjasia o tal vez de Circasiana. Pudo haber nacido en el año 1570. No se sabe cuándo entró en el harén de Manisa, pero en cualquier momento de su vida se convirtió en la concubina de Mehmed. Sus primeros años fueron tranquilos, ya que no estaba viviendo con su suegra. Ella tuvo 4 hijos: Mahmud, que nació en 1587, Mustafa, que nació en 1600 o 1601, Atiche y otra niña cuyo nombre no sobrevivió. Tal vez su nombre fue Sa. Ambas hijas nacieron aproximadamente en la época de Mahmud. Cuando Mehmed ascendió al trono, todos viajaron a la capital en Estambul. Su vida cambió de repente, ya que su suegra Safiye controlaba todo el harén. Fue la única concubina en enfrentar a su suegra. Ella tenía una visión al igual que su hijo Mahmud, quien tuvo el valor de hablar en contra de su padre el sultán y de su abuela. Estos enfrentamientos terminaron cuando Mahmud fue ejecutado por su padre en 1603. Halime sobrevivió a esto y trató de cuidar a su hijo Mustafa, que lamentablemente fue apartado de su lado. La vida de su hijo fue tan difícil. Él tenía varios problemas mentales y después de muchos años estando lejos de su madre, con la muerte de Ahmed I en 1617, se convirtió en sultán con tan solo 13 años. Ahmed fue el primer sultán que no ejecutó a sus hermanos cuando ascendió al poder, y esto provocó un cambio en el orden de la herencia. A partir de entonces no fue el hijo del sultán quien seguiría al sultán en el trono, sino el príncipe vivo, su hermano. Debido al estado mental de Mustafa, Halime gobernó en lugar de él como regente oficial. Gobernó con los visires. Tenía un partidario importante, Kara Davud Pasha. En tiempos de inestabilidad política, Mustafa fue destronado en el año 1618 y Halime regresó al Palacio Viejo. Pero pronto su hijo fue proclamado sultán nuevamente en el año 1622. Esto convirtió a Halime en la primera válida sultán, tomando el rango 2 veces con el mismo hijo. Después del segundo destronamiento de Mustafa en 1623, Halime se mudó al Palacio Viejo y su hijo quedó encerrado. No se sabe la fecha de su muerte, pero se quedó ahí completamente sola y olvidada. Kösen Sultan fue la madre del sultán Murad IV y del sultán Ibrahim I. Ella era una mujer de Grecia. Posiblemente nació en 1587 o en 1590. Cuando entró en el harén le dieron el nombre de Mapeiker. Conoció a Ahmed y se enamoró. En 1605 dio a luz a su primer hijo Mehmed. A finales de ese año recibió el título de Haseki Sultán. Ahí fue que adquirió el nombre de Kösen, convirtiéndose en una mujer muy poderosa. Se sabe que todas las mujeres debían respetarla. Ella tuvo muchos hijos con el sultán. Después de la muerte de su esposo Mustafa, el hermano de este tuvo el derecho al trono. Esto fue así ya que Ahmed dejó libre a su hermano y no lo ejecutó. Esto ponía final a la ley del fratricidio.
Después de que éste fuera destronado, el imperio sufrió una guerra por el trono. Estas consecuencias graves provocaron la muerte de su primer hijo, Mehmed, en 1621, que había sido ejecutado por Osman el Sultán, su hijastro. Pocos años después, este también fue asesinado por los jenízaros rebeldes, y el trono fue liderado por Mustafa, que ya había gobernado antes de Osman. Sin embargo, en 1623, su hijo Murad IV ascendió al trono con tan solo 11 años, convirtiendo a Kösen en la válide sultán. Como Murad era un niño, Kösen gobernó el imperio siendo regente durante muchos años, acompañando a su hijo en las audiencias. Ya cuando éste alcanzó la edad suficiente, Kösen se retiró. Durante su cargo de válide sultán, ella hizo mucha caridad y trató de ser asesora de su hijo. Tenía el apoyo de todos los jenízaros. Muchos años después, Murad IV falleció en 1640 y su hermano Ibrahim I se convirtió en el nuevo sultán. Sin embargo, este tenía problemas mentales, por lo que Kösen tuvo que gobernar como regente no oficial. Lo hizo de manera excelente, acompañando a los visires y a su hijo, ayudando a los necesitados. El imperio tenía una gran tranquilidad. Poco tiempo después, este fue destronado y reemplazado por su hijo de 6 años, Mehmed IV. A Kösen ahora le tocaba enseñar al joven sultán y a su nuera la sultana Turhan, y también que volviera a gobernar como regente, pero lo hizo de una manera violenta, algo extraño y muy diferente. No tenía buena relación con su nuera, ya que ésta quería tomar su lugar como regente de su hijo. Finalmente, en 1651, Kösen fue ejecutada, pasando en la historia como la primera y única válide en ser ejecutada. Debido al reinado de sus 2 hijos, Kösen fue válide desde 1623 hasta 1648, es decir, durante 25 años. En la historia otomana se la considera como la Haseki y válide más poderosa del Imperio Otomano. Esto es por todas las grandes cosas que hizo. Se la llama como la reina de sultanas. Turhan Atice Sultán fue madre del sultán Mehmed IV. Se sabe que Turhan era una esclava de ascendencia rusa nacida alrededor de 1627. Fue capturada por los tártaros cuando era una niña. Llegó a Estambul en la segunda mitad del año 1630. La joven era muy educada y demasiado inteligente. Tenía una belleza increíble. Tenía una excelente relación con Atike. Más tarde, ella fue presentada al sultán Ibrahim I. Dio a luz al futuro sultán en enero de 1642. Tuvo otra hija a la que llamó Atike. Después de esto, ella ya no tenía tanta relación con el sultán. A pesar de ser la madre del heredero al trono, su vida en el harén era muy difícil. Primero porque el sultán estaba muy loco. Ya no prestaba más atención en ella, sino en otra concubina de la cual debía de respetar. Se sabe también que Ibrahim lastimó a su hijo al lanzarlo en una cisterna, ocasionando graves heridas en la cabeza, pero sobrevivió porque fue rescatado por los sirvientes, quienes lo atendieron de inmediato. En 1648, Ibrahim fue destronado y encerrado. De inmediato se pidió que Mehmed fuera el nuevo sultán, pero Kösen no lo permitió. Se negó a ayudar a su nieto y a su nuera. Fue así que Turhan fue apartada de la vida política junto con su hijo. Siendo reconocida como válide, no podía adquirir un buen salario. Por este motivo, Turhan tuvo que saberse defender y buscar ayuda para obtener lo que le era legal. Con la ayuda del eunuco Osun Suleiman Aga, creó su propio personal del harén y comenzó a controlar arbitrariamente. Pasó a ser reconocida como pequeña válide, mientras que Kösen como la gran válide. Después de la muerte de Kösen, ella pasó a ser la única válide sultán desde 1651, siendo la regente de su hijo Mehmed. Se volvió una persona muy poderosa. Más tarde entregó el poder al gran visir, dando a entender que era el final del sultanato de las mujeres. Sin embargo, siempre estuvo con su hijo, acompañándolo, guiándolo en cada momento. Él no podía gobernar sin ella. Turhan estuvo a su lado sin tener la intención de controlarlo. Justamente también protegió a sus hijos adoptivos. Se sabe también que fue amada y respetada por el pueblo. Hizo mucha caridad.
muchas construcciones monumentales, construcciones de agua para la gente, fundaciones y gobernó excelente. Ella fue la válide reinante por más tiempo, habiendo ocupado el cargo durante 32 años. Murió en el año 1683. Con su muerte, el imperio lamentó y sollozó. La gente creyó que había perdido a su último pilar fuerte. Al poco tiempo su hijo fue destronado, ya que no tenía la ayuda de su madre. Saliha Dihlasub Sultan fue la madre del sultán Süleyman II. No se sabe la fecha de su nacimiento ni su origen, pero ella pasó a ser la primera concubina de Ibrahim I. Su hijo nació en 1642. Ella obtuvo el rango de Haseki después de Turuján. En el reinado de Mehmed IV, Saliha estuvo viviendo en el Palacio Viejo durante 40 años. Se sabe que Turuján protegió a su hijo siempre. En 1687, Mehmed fue destronado y Suleimán se convirtió en el nuevo sultán. Saliha volvió como la válide al palacio de Tokapi. Durante su pequeño reinado hizo mucha caridad, construcciones y fundaciones. Lamentablemente no pudo disfrutar mucho de este poder porque se enfermó al poco tiempo y falleció el 4 de diciembre de 1689, siendo enterrada en la tumba de Suleimán. Hatice Muazzez Sultan fue madre del sultán Ahmed II, concubina de Ibrahim. Se la considera como la segunda Haseki del sultán. Hay muchas dudas sobre la fecha de su nacimiento, pero se cree que pudo haber sido en el año 1625. Se desconoce su origen. Su hijo Ahmed nació en 1643. La vida de esta mujer en el reinado de Mehmed fue similar a la vida de Saliha, ya que ella tuvo que separarse de su hijo para vivir en el Palacio Viejo. Ahí vivió durante 40 años. En 1691, Ahmed II se convirtió en el nuevo sultán y ella no pudo convertirse en la válida porque falleció en 1687 debido a un infarto que sufrió en el momento en que el Palacio Viejo era invadido por un incendio que se había producido en la ciudad. Ella fue enterrada en Üsküdar. Emetullah Rabia Gülnur Sultan fue madre de Mustafa II y del sultán Ahmed III. Fue una mujer de ascendencia griega. Entró en el harén antes de 1659, convirtiéndose en la favorita del sultán Mehmed IV. Se sabe que fue una favorita demasiado influyente. Su primera hija nació en el año 1600, a la que llamaron Hatice. Mustafa nació en 1664. Este nacimiento fue una gran bendición. Emetullah tuvo grandes regalos por parte de Mehmed, quien siempre estuvo con ella. Juntos después tuvieron 2 hijos más, Ahmed, que nació en 1673, y Fatma Emetullah, que nació en 1675. Rabia fue una excelente Haseki sultán en el reinado de Mehmed IV. Tenía una buena relación con su suegra, la sultana Turhan. Fue muy querida por la familia. Hasta tuvo el gran privilegio de que le colocaran su nombre en una de las mezquitas que se hacían en la ciudad de Caminientes, Polidisques, convirtiéndola en la única Haseki en obtener ese gran privilegio. Mehmed fue destronado en 1687 y la vida de Emetullah cambió de repente. Tuvo que ir a vivir en el Palacio Viejo y ahí estuvo hasta 1694, que fue el año en el que su hijo se volvió el sultán del Imperio Otomano. Siéndole la válida sultán, viajó hacia Edirne para comenzar su reinado. Hay que explicar que ahora todo el palacio estaba en Edirne, porque anteriormente el sultán Mehmed había trasladado todo su palacio hacia Edirne. Su poder como madre fue el más alto, siempre estando del lado de su hijo, gobernando a su lado el imperio. Hizo muchas fundaciones, caridad, visitaba a sus hijas, era muy activa en los asuntos del imperio, pero tenía una actividad demasiado particular, siempre quería hacer sus órdenes. Por otro lado, los pashá casi nunca estaban de acuerdo con su política. Lamentablemente, su hijo Mustafa II fue destronado en 1703 por una rebelión que se había producido en la capital.
Llegando a Edirne, mucho tiempo después, el sultán Ahmed III se convirtió en el nuevo sultán. Edmetullah no tuvo tanta influencia en este periodo, prefería mantenerse lejos para no causar problemas. Sin embargo, no abandonó la política. Esta vez estuvo al lado de los pashá, hizo muchas construcciones y organizaciones benéficas. Fue válido durante 20 años y falleció el 6 de noviembre de 1715. Se la considera también como la última Haseki del sultanato de mujeres. Saliha Sultán fue madre del sultán Mahmud I, concubina del sultán Mustafa II. Su origen era de Serbia. Como no era la Haseki del sultán, no tuvo tanta influencia en el harén, pero estuvo su suegra Emetullah, quien le enseñó muchas cosas. Su hijo nació en 1696. Al poco tiempo Mustafa fue destronado en el año 1703 y debido a esto tuvo que mudarse al Palacio Viejo. En el año 1730 su hijo Mahmud se convirtió en el sultán. Ella fue válida durante 9 años y tuvo un gran poder. El pueblo se sentía muy feliz con ella, que le daban regalos. Ella, en su reinado, hizo pequeñas construcciones y justamente en Estambul existe un monumento arquitectónico de agua más hermoso de la ciudad que se llama Fuente del Sultán Asad Kapi Saliha. Selçuklu Sultán fue madre del sultán Osman III, concubina del sultán Mustafa II. La fecha de su nacimiento posiblemente fue en el año 1676. No se sabe su origen ni hay datos de cuándo entró en el harén. Sin embargo, ella pudo disfrutar del cargo de válide muy poco. Su hijo nació en el año 1699 y en 1703 se encontró en el Palacio Viejo después del destronamiento de Mustafa. Selçuklu ya no pudo criar a su hijo porque los príncipes se quedaron en el Palacio de Tokapi. En el año 1754, Osman se convirtió en el nuevo sultán del imperio. Debido a la separada vida que tuvo con su hijo, Osman apenas había podido conocer a su madre. Por este motivo, se negó a realizar de inmediato la ceremonia de coronación, ya que solo quería pasar 3 días con ella. El reinado de Selçuklu fue bastante corto, ya que ella fue válida durante solo 1 año. Murió en 1756. Durante este pequeño tiempo no se llevaron a cabo proyectos políticos, benéficos o de construcción. Mirza Sultán fue madre del sultán Selim III, concubina del sultán Mustafa III, que era el hijo del sultán Ahmed III. Justamente la madre de Mustafa también se llamaba así. Mirza era una esclava de Georgia que se convirtió en la concubina de Mustafa en el año 1757. Tuvo 3 hijos, pero solo Selim llegó a la edad adulta, ya que sus otros hijos murieron cuando eran bebés. La mujer tuvo mucha riqueza porque el sultán se lo daba. Cuando Mustafa III murió, fue exiliada al Palacio Viejo, de donde solo pudo regresar al Palacio de Tokapi después de 15 años, cuando su hijo Selim ascendió al trono. Mirza fue válida sultán durante 15 años junto a su hijo. Durante estos años apoyó firmemente las innovaciones del sultán. Hizo una renovación del harén del Palacio de Tokapi. Justamente se puede vincular su nombre, pero también tenía varios proyectos de construcciones pendientes. Mirza y su hijo eran muy cercanos, hablaban todo el tiempo y, según algunos, Selim visitaba a su madre todas las mañanas. Independientemente, Mirza no usó su influencia, no interfirió en la política, sino que pasó su tiempo en la religión y en la caridad. Murió en el año 1805. Sineperver Sultán fue la madre de Mustafa IV, concubina del sultán Abdul Hamid I. Se desconoce la fecha de su nacimiento como la de su origen. En el año 1774 se convirtió en la concubina del sultán Abdul Hamid I, que era el hijo del sultán Ahmed III, y en 1779 ella dio a luz a su hijo. Como perdió un hijo antes llamado Ahmed, ella les pidió a todos que rezaran por la salud de Mustafa. Sus oraciones fueron escuchadas.
Mustafa llegó a la edad adulta, al igual que la hija de Sineperver, Esma. Su otra hija se llamaba Fatma, pero murió al poco tiempo de nacer. En 1789 el sultán Abdul Hamid murió y Sineperver se trasladó al Palacio Viejo. En el año 1807 su hijo se convirtió en el nuevo sultán, pero este reinado duró muy poco, ya que estuvo en el poder solamente un año. Mustafa fue destronado y ejecutado. Entonces Sineperver dedicó su vida a su única hija, Esma, y falleció en 1828. Naksidil Sultán fue madre del sultán Mahmud II, concubina del sultán Abdul Hamid I. Durante mucho tiempo existió la teoría de que ella era una pariente lejano de Josephine, que era la esposa de Napoleón, pero ahora se ha demostrado que era una esclava de ascendencia georgiana. Ella dio a luz a su hijo Mahmud en el año 1785. Desafortunadamente, Abdul Hamid I murió en 1789 y Naksidil se mudó al Palacio Viejo. En 1808 ascendió al trono su hijastro, Mustafa IV, quien ejecutó a su predecesor Selim III y también envió asesinos contra el hijo de Naksidil. Sin embargo, Naksidil escondió a su hijo, por lo que sobrevivió y pronto este se convirtió en un sultán en un golpe de estado. Mahmud ejecutó a su medio hermano Mustafa IV después de su ascenso al trono. Naksidil regresó al palacio de Tokapi en una gran ceremonia dedicada a ella. Fue la última válida en viajar desde el Palacio Viejo al Tokapi de esta manera. La dinastía comenzó a favorecer a otros palacios. Esto fue porque Naksidil quería cambiar de lugar. En los primeros años del reinado de Mahmud, este consultaba regularmente con su madre. Naksidil fue amada por muchos, hizo mucha caridad y construcciones pequeñas. Fue válida sultán durante 9 años. Murió de tuberculosis en 1817. Su hijo Mahmud, su nuera Besmialmen y su nieto Abdul Hamid también murieron de esta manera. Besmialem Sultán fue madre del sultán Abdul Mejid I, concubina del sultán Mahmud II. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero era de Georgia. Se convirtió en concubina del sultán Mahmud en el año 1822. Al entrar al harén, fue educada por la media hermana del sultán Mahmud, la sultana Esma, y debido a esto tenía una gran inteligencia. En 1823 dio a luz a su único hijo, Abdul Mejid. En el año 1839 el sultán Mahmud murió y Abdul Mejid se convirtió en sultán. Ella gobernó como válida sultán durante 14 años. Abdul Mejid tenía tan solo 16 años cuando ascendió al trono, por lo que su madre lo ayudó mucho en los primeros años. Había una fuerte unión entre los dos y esto se evidencia en las cartas que se enviaban. Las mismas eran escritas por ellos mismos. También se sabe que cuando el sultán dejaba la capital, nombraba a su madre como jefa del lugar. Besmielem era un filántropo dedicado a la gente que amaba. También dio a conocer sus proyectos de construcción y su influencia política. Besmialem murió de tuberculosis en 1853. Su hijo se sorprendió al escuchar la noticia. Después de la muerte de su madre, el sultán gastó una asombrosa cantidad de dinero en el funeral. Pertef Nihal Sultán, madre del sultán Abdulaziz I, concubina del sultán Mahmud II. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero era de ascendencia kurda o rumana. Su único hijo nació en el año 1830. Después de la muerte de Mahmud en el año 1839, el hermano de Abdul Mejid, ascendió al trono. Este murió en el año 1861 y Abdulaziz se convirtió en el nuevo sultán. Pertef Nihal fue válida durante 15 años. En todo este tiempo ganó mucha riqueza y mucha influencia. También podía influir en el sultán. En su reinado recibió a muchas personas como buen poder.
Justamente también tenía invitados de otros países. Una vez abofeteó a una invitada francesa, algo que ocasionó un escándalo. Tenía un buen carácter, hizo muchas construcciones y caridad. Su hijo, el sultán Abdulaziz, fue destronado en 1876 y encerrado en el palacio de Tokapi. Ella también tuvo ese mismo destino. Este sultán no pudo soportar el encierro y se suicidó. Abdul Hamid se convirtió en el nuevo sultán y le trajo alivio a su vida, ya que ambos se llevaban bien. Al poco tiempo, Pertev Nihal se retiró de la política y estuvo al lado de pequeños niños cuidándolos y dándoles educación. Murió en 1884. Sedkepsa Sultan, madre del sultán Murad V, concubina del sultán Abdulmejid I. Ella fue una mujer georgiana. Se convirtió en la concubina de Abdulmejid en 1839. En 1840 dio a luz a su hijo Murad, a quien pronto lo siguió una niña que murió prematuramente. Fue válide sultán durante solo 3 meses, ya que su hijo fue destronado debido a su condición mental en el año 1876. Sedkepsa quería devolver a su hijo al trono en un golpe de estado, pero Murad no mostró interés. Sedkepsa finalmente murió en 1889 de algún tipo de cáncer de hueso. Tirimojgan Kadin, madre del sultán Abdul Hamid II, consorte del sultán Abdulmejid I. Se desconoce la fecha de su nacimiento. Era mujer de ascendencia armenia, que se convirtió en consorte del sultán Abdulmejid en el año 1839. Su hijo, Abdul Hamid, nació en 1842. Junto a él, tuvo otros 2 hijos que murieron siendo bebés. Tirimujgan era una mujer con mala salud. Aunque trató de darle todo a su hijo, finalmente falleció en el año 1852. Encomendó a su hijo a Nergis Nihal Hanim, una de sus sirvientes más leales. Esta fue que permaneció con Abdul Hamid por el resto de su vida. Además, Tirimujgan estaba cerca de la otra concubina del sultán, Perestú, por lo cual el sultán, después de su muerte, dejó a Abdul Hamid al cuidado de Perestú. Rahimi Perestú Sultán. Se desconoce la fecha de su nacimiento, pero cuando entró en el harén, crió a una huérfana llamada Semileh Sultán, ya que no tenía hijos propios. Semileh y Abdul Hamid finalmente crecieron en la misma casa. Cuando Abdul Hamid se convirtió en sultán en el año 1876, nominalmente le dio a Perestú el rango de válide sultán, convirtiéndola en la última gran válide del Imperio Otomano. Abdul Hamid le pidió amablemente a Perestú que no interfiriera en la política, a lo que ella accedió felizmente. La vida de Perestú fue caridad. Murió en 1904 después de muchos años de gobierno. Gulsemal Kadin, madre del sultán Mehmed V, concubina del sultán Abdulmejid I. Era una mujer de ascendencia bosnia. Tuvo 3 hijos. Lamentablemente no se sabe mucho sobre la vida de esta mujer. Ella murió de tuberculosis en 1851 y sus hijos fueron criados por Servetesa Kadin. Mehmed ascendió al trono en 1909, pero Servetesa no sobrevivió hasta ese día porque en 1878 ella falleció. Gulustu Hanim fue madre del sultán Mehmed VI, concubina del sultán Abdulmejid I. Nació posiblemente en el año 1831. Ella provenía de una familia noble abjasia y se convirtió en la concubina del sultán Abdulmejid en 1854. Y en 1861 dio a luz a su hijo, Mehmed. No hay mucha información sobre su vida, ya que murió de cólera en 1865. Por lo tanto, no se convirtió en la válida sultán. Sayeste Hanim era descendiente de una familia noble abjasia. Ella no fue ninguna concubina, simplemente estaba a cargo del pequeño Mehmed, después de la muerte de Gulustu. Ella lo crió en una casa y éste se fue de ese hogar cuando tenía 16 años, con 3 de sus fieles sirvientes. Se sabe que Mehmed no tenía una buena relación con Shazeste.
Sin embargo, antes de convertirse en sultán, este se hizo cargo de ella porque estaba muy agradecido. Mehmed se convirtió en sultán en el año 1918, mientras que Shahsté murió en 1912, por lo que nunca se convirtió en válido sultán. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de estas cronologías de las válidas del Imperio Otomano. Si tienes alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua o biografía de algún personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios que yo estaré anotando las peticiones. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de esta cronología. Si te gusta el video, puedes compartirlo, comentar, poner un like y suscribirse al canal. También puedes mandarme mi saludo y pedirme que te salude en el próximo video. ¡Hasta pronto!